Ahora puedes, ¿no? Sí, estás grabando, de Sí, hecho. vale, Sí, perfecto. ok, venga. Pues nada, venga, arranco. Lo comenté un poco antes en la presentación. Hoy vengo a hablar un poco de una charla que es bastante especial para mí, porque, bueno, yo creo que todos hemos pasado una época bastante mala en estos últimos meses, pero sobre todo porque para mí el tema del teletrabajo es algo que creía que estaba como súper asociado, no lo tenía yo más que metido en mis venas y resulta que fue un poco mentira. ¿Estáis viendo mi pantalla? Porque creo que me pone, alguien me puede decir que sí, sí, ¿no? Vale, perfecto. Antes de empezar, uy, perdón, ¿por qué? Dame un segundo, perdonadme, porque se me va aquí, vale. Em, Soy muy fan de Google Slides. Google no me paga, pero es la realidad. Aquí he puesto un comentario. Sé que tenemos el chat y tenemos Slack. Me podéis contactar por donde queráis, pero tenéis este QR para poder mandar feedback durante toda la charla, si queréis. Es la costumbre de las presenciales, de que cuando siempre estoy en una sala, siempre lo hago porque a fin de cuentas es más cómodo para todo el mundo. Así que bueno, por seguir mis costumbres de casa. ¿Quién soy yo? Me llamo Fina, bueno, Josefina Pérez, pero todo el mundo me llama Fina, soy Finuca en Twitter y soy Technical Lead desde hace unos 4 años en Telefónica, en el proyecto que antes se conocía como Twenty. Y la verdad que estos 4 años ha sido una maravilla porque he tenido la ventaja y el gran privilegio de pasar por diferentes equipos. Y eso al final es súper enriquecedor. Al final aprendes muchísimo de cada persona a la que gestionas y eso es una cosa que no se suele decir. Em, y últimamente, en febrero de este año, me cambiaron de proyecto, ¿vale? Me cambiaron otra vez, otra vez, porque fueron varios cambios en poco tiempo, y empecé a trabajar en el equipo que lleva la aplicación de O2 en Inglaterra, en UK. No sé si ustedes sabéis que Telefónica tiene varias filiales, pues esta es una de ellas. Y claro, yo entro en febrero, en esa época en la que el COVID todavía era mentira, eso era solo ciencia ficción y película de zombies. Y, y yo me encuentro con este equipo, ¿no? Tengo 4 desarrolladores em, que estaban localizados. Uno estaba en Ronda, en Granada. Los otros 3 estaban aquí localizados en Madrid. Luego tenía 2 product managers, que también están las 2 localizadas en Madrid. Una project manager, que estaba también localizada en Madrid. Un commercial product manager en Londres. Un marketing specialist en Londres. Una design lead en Madrid. Una service manager en Madrid, pero siempre está en la sierra, siempre trabaja desde casa. Y 2 quality specialists, uno en Valladolid y la otra en Londres, aunque se mudó a la India, con lo cual ahora está en la India. Lo que pasa es que en el mapa no me cabía ya mucho más. Entonces, cuando uno llega a este equipo, piensa que, bueno, con este mapa que vemos, el equipo tiene que estar acostumbrado a trabajar en remoto, porque es un equipo que está multilocalizado, ¿verdad? Ese fue mi primer error que cometí. Un equipo multilocalizado no es un equipo que necesariamente sepa trabajar en remoto. Esta fue la primera realidad. Yo pensaba que bueno, teniendo todos los stakeholders en Londres, Finuca, perdona, eh, Finuca, creo que te voy a interrumpir, perdóname un sí. segundo. No se está pasando, estás compartiendo pantalla y veo la presentación e intuyo que vas por las 6 o las 7, pero se sigue viendo en la 1. Ah, sí, pues espera a ver, porque Sí, me está diciendo. Vale, Sí, perdón. estás A ver. compartiendo la pestaña del documento no eso. proyectado, de, del Vale, Google a ver, Sheets, perdón. tal cual. Perdonad, sí. Voy No, a. nada, perdona tú por interrumpirte, pero es No, no, que no, no, no. ya Oye, mil íbamos a dejar de gracias, ¿eh? verlo. No, 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 mil gracias, mil gracias. A ver si esto se aclara por aquí, a ver si ahora estáis aquí. Ah, perfecto, aquí ya está Perfecto. genial. Vale, ya me Vale, queda. bueno. Gracias. Claro, es que con razón, no me deja moverme bien con los teclados, ahora ya sí, vale. Bueno, os comentaba que, claro, entonces no habéis visto ni siquiera el QR, obviamente.
Claro. Bueno, os lo dejo aquí un par de minutos. Pero bueno, si no, como somos pocos por el chat, si me veis mirando para arriba es porque os he puesto las pantallas, las cámaras arriba, en la pantalla que tengo por arriba porque pues eso, porque he hecho menos la parte humana de esto. Bueno, os comentaba eso, que este es el mapa con el que yo me encontré, ¿no? Entonces, tengo un equipo que está por todas partes repartido, se podría decir. Entonces, entiendo que es un equipo que sabe trabajar en remoto y eso es lo que os decía que era mi primer error. O sea, no, un equipo que está multilocalizado no necesariamente sabe trabajar en remoto, no es un equipo remoto. Em, sí, creo que de aquí no coincido con ningún otro Open Space ni en una charla, pero si me conocéis un poquito, sabéis que yo siempre presumía de que mi empresa siempre nos había dejado trabajar en remoto. Es una cosa que se me llenaba la boca, ¿no? Es como cuando todo esto no era tan conocido, 20, bueno, en 20 yo puedo trabajar en remoto y son súper abiertos en ese tema. Además, considero que nuestro mundillo, el mundillo tecnológico, somos unos privilegiados, porque siempre hemos ido a la vanguardia de esto, siempre hemos ido diciendo que nosotros podemos trabajar en remoto y que estamos súper acostumbrados. Y la realidad es que aparece un bicho y nos mete a todos en casa. Entonces, nos encontramos con una nueva realidad que no es la que creíamos, ¿no? O sea, resulta que al final yo pensaba que lo que yo se conocía por teletrabajar no es lo que yo he descubierto que es teletrabajar. Y no sé si a más de uno le ha pasado. Estoy viendo alguna cara que sí que sonríe y creo que nos hemos llevado esto así. No se nos olvidará, de este año no se nos olvidará que lo que era teletrabajar no es lo que pensábamos, ¿no? Porque realmente, o sea, nosotros, voy a hacer un hincapié aquí. Voy a hacer un poco de flashback, ¿vale? Voy a ir un momento a la parte de la universidad. No sé si recordáis la época de los exámenes. Yo era de biblioteca y que cuando llegaba la época de los exámenes, la biblioteca estaba pues a tope, ¿no? O sea, tenías que ir madrugar más para coger sitio o te buscabas o turnabais los turnos con el grupo de amigos para coger la mesa adecuada y tal. Y la realidad es que siempre decíamos lo mismo, es que yo en casa no sé estudiar. Pues si lo movemos unos cuantos años después, yo en casa no sé trabajar. Y esa frase nos cuesta admitir decirla, o sea, que no es una cosa muy común. Y bueno, sí es verdad que cuando hemos llegado a la cuarentena y nos hemos metido todos en casa, es diferente, ¿vale? No es lo mismo trabajar en épocas de pandemia que trabajar en una época más normal, pero bueno, esto ha sido un golpe de realidad bastante duro. Pero de todas formas, por eso digo que como no es lo mismo, quiero pensar también en qué motivos tenía yo antes para trabajar desde casa, ¿no? He dicho que yo presumía de que mi empresa me dejaba trabajar desde casa. Em, Os voy a contar mis motivos, luego me gustaría hacer una encuesta así un poco, como somos pocos, a viva voz incluso, de si alguno de estos motivos os reflejáis en ellos, ¿no? La típica de viene el técnico de la fibra o se me ha roto la lavadora y vienen a arreglármela, pues me quedo en casa. Me tienen que traer un paquete y como además es bastante voluminoso, me da pereza llevarlo en el metro, pues lo mando para casa y me quedo en casa. Como tengo un médico y el médico suele estar más cerca de casa, así aprovecho más. Me he levantado algo pachucha, no estoy muy bien y me quedo. Mi favorita, tengo una tarea súper complicada y me quedo en casa porque así me puedo concentrar más. En mi caso tengo al perro malo y, pues bueno, mejor quedarme que encontrarme el desastre. La de si sales de viaje temprano y así aprovechas y te cunde más el tiempo, ¿no? Porque te ahorras el traslado de la oficina. O la de, que también es mi segunda favorita, no me apetece ver a nadie hoy. Motivos, todos tenemos un día en el que hemos dormido peor. Pero sí es verdad que me invento una excusa y digo que me tienen que traer un paquete para quedarme en casa, ¿no? Entonces, antes de seguir, no sé si queréis comentar un poco, ¿os veis reflejados con alguna de estas? Tenía preparado un mentímetro de estos, pero si queréis lo saco o si preferéis a viva voz. Bueno. ¿Sí? Perdón, sí, que yo me identifico sí, con lo de los niños malos o en general con los niños. O sea, Bueno,
Es que son motivos que al final usamos y la ventaja es que tu empresa te daba esa opción, ¿no? Entonces, te ayuda a conciliar, pero era tu motivo para quedarte en casa. Vale, entonces de repente llega el 14 de marzo. Busqué, perdón por la calidad de la imagen, no suelo te poner imágenes tan malas, pero era lo que encontré por internet. Esta fue la imagen que teníamos el 14 de marzo. O sea, yo nunca pensé, y probablemente vosotros tampoco, haber tenido alarmas, estado de alarmas, pandemias y COVID, ¿no? Entonces, nos fuerzan a todos a meternos en casa. Y aquí llega el primer ataque de pánico, ¿vale? Porque de repente vuestra rutina, vuestra forma habitual de trabajar no es esa. De repente resulta que hay niños jugando por casa, la casa huele a una receta nueva o incluso se está quemando, el vecino está cantando Resistiré a todo pulmón o en mi caso aprendiendo a tocar el piano, se le va dando mejor, pero, pero, menos mal que ha tenido toda la pandemia. Entonces, claro, ¿cómo vas a trabajar así? Porque nosotros somos unos privilegiados, al que poder quedarnos en casa trabajando y al teletrabajar somos los privilegiados. Y esa pandemia la hemos sufrido quizás un poco menos, me atrevo a decir, porque he tenido la cabeza ocupada 8 horas en el trabajo. Pero, por ejemplo, yo lo veo reflejado en mi pareja, que no tuvo esa posibilidad, y eran 24 horas en casa encerrados sin decir, pues eso, ya os digo que se ha vuelto un cocinillas. Entonces, esta es el primer ataque de pánico. ¿Qué pasa? Que te pones a pensar, ¿no? Y dices, bueno, a ver, tengo que trabajar, porque al final estoy trabajando, tengo que sacar el trabajo, ¿qué hago? Empiezas a pensar en las rutinas que tenías antes. Pues te levantabas, te ibas al trabajo, tenías un sitio fijo donde trabajar. Ah, vale, primera bombilla, tengo una revelación divina. Tengo que adaptar mi casa, ¿no? Porque probablemente si yo no estaba acostumbrada a teletrabajar mucho, no tenía un sitio adecuado, sino simplemente para un par de días, pues con la mesa del salón me valía, ¿no? O la mesa de la cocina. Esto, por ejemplo, una cosa que pasó mucho en mi equipo. Mi equipo, os comentaba al principio que, bueno, de hecho, toda esta charla está muy enfocada a todo lo que hemos vivido ahí, ¿no? Mi equipo estaba muy dividido, pero todos iban a la oficina, con lo cual los que de repente se quedaron en casa no tenían, no tenían nada. O sea, es que no tenían ni una pantalla al ordenador, por ejemplo. O sea, con eso os digo todo. Entonces, bueno, empezamos a adaptar la casa. Esto es una realidad. Tenemos que tener un espacio de trabajo adecuado. La ley de prevención de riesgos laborales nos dice que tenemos que tenerla. Si nos ponemos a leer libros por ahí, post de todo el mundo, que nos hemos vuelto todos unos expertos trabajando en remoto, todos decimos que tenemos que tener un espacio adecuado y además se convierte en un requisito por la empresa. No sé si en vuestro caso ha sido muy visible, pero en nuestro caso, de hecho, nos hicieron firmar un contrato de teletrabajo y uno de los requisitos ponía que tenías que tener un sitio adecuado para trabajar, ¿no? El sofá, la cama, el suelo no son sitios adecuados para trabajar. A veces lo hacemos, pero la realidad es que no son sitios adecuados, ¿vale? Entonces, aquí hay un problema, porque no todo el mundo tiene un espacio físico en su casa donde pueda hacerlo. Y necesita un tiempo para adaptarse. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Agotar todo el stock de IKEA. Dejamos a IKEA sin sillas y sin mesas, porque de repente nos dio el pánico de tengo que tener un sitio. Aquellos que tenían un hueco en su casa donde podían poner una mesa y una silla buena, pues lo compraron, sin pararse a pensar si a lo mejor esa es la mesa y la silla que necesitan. Y los que no, pues iban buscando formas de resolver o incluso se les generó un estrés innecesario. En mi equipo, por ejemplo, pasó, o sea, tengo gente que la casa no estaba preparada y necesitaban ese tiempo para adaptarse. Por mi parte, es súper importante saber que ese tiempo hay que tenerlo. Es decir, yo no como manager no puedo exigirle, o yo como empresa no puedo exigirle al empleado desde el minuto 1 que tenga su mesa, que además sea un standing desk, que tenga una silla de 1.500 euros, que le dé un masaje mientras lo pone derecho. No puedo exigirle eso desde el minuto 1. Tiene que tener un tiempo de adaptación, tiene que tener un proceso.
pero sí es verdad que tiene que haber un compromiso por parte del empleado. Hay que buscar un hueco, hablo de un hueco, no estoy hablando de un despacho, una habitación solo con un montón de luz y vistas, no, un hueco que consideres tu rincón de trabajo. Y de hecho, se ha creado un montón de tendencia de cómo buscar pequeños espacios dentro de tu casa para considerarlo un hueco de trabajo. Y voy a insistir mucho en esto, es un rincón donde tu cerebro, cuando se sienta, se pone en modo trabajo. Y esta es la clave de toda la charla que voy a dar hoy. De hecho, si me tuviese que quedar con una frase es, lo importante es que tu cerebro esté en el contexto adecuado. Entonces, esto ayuda mucho. Vale, ya tengo la mesa, la silla, tengo mi rincón, entro en el pánico número 2, que es, ¿qué son esas interrupciones? O sea, ¿por qué me interrumpen tanto? ¿Por qué hay, pues eso, hablábamos del vecino, yo en mi caso el vecino, pues eso, el piano lo lleva cada vez mejor, el resistiré, ¿no? Mi pareja por aquí, hemos tenido a los sobrinos también y pues son niños. No soy madre, pero sé que eso, mis compañeros de equipo sí que han estado en casa con los pequeños. Los pequeños son, de hecho, han empezado a formar parte de nuestras estándares. Entonces, es maravilloso verlos como empiezan a hablar del Python, ¿no? Eh, pero es una realidad. ¿Qué son estas interrupciones? ¿Cómo voy a trabajar con esto? Entro en un pánico que me crea una angustia y una ansiedad y un estrés que eso no lo tenía yo antes, ¿no? Entonces, es lo que hablábamos de que se llamaba familia. Como un inciso, este es un libro infantil que se creó hace muchísimo, que la escritora lo escribió hace unos cuantos años y en el 2016 la Casa Encendida de Madrid ¿cómo se dice? Lo volvió le hizo el revamp. Es que no me sale la palabra en español, pero bueno, lo promocionó otra vez y está muy enfocado incluso a todo esto, ¿no? Cómo se trabaja desde casa, desde antes de que todo esto fuese tendencia. Entonces, la verdad que lo recomiendo encarecidamente. Es un libro infantil, pero es muy bonito. Vale. Hablamos de que el INEM, perdón, el Instituto Nacional de Estadística dice que el 75% de los españoles vive acompañado con alguna persona en su casa. Esto provoca un alto número de interrupciones estando en casa, obviamente, y esas interrupciones te sacan de tu zona de concentración. Hay muchos libros de management que lo llaman la zona, simplemente, ¿vale? Pero es que en la oficina también sufrimos interrupciones, muchas de hecho, pero no somos conscientes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué las interrupciones de casa me molestan más, ¿no? Vale, aquí hay dos contextos. Tenemos el contexto laboral y el contexto personal. En el contexto laboral yo estoy haciendo mi tarea. Tengo un trabajo. Entonces, lo importante aquí es lo que he comentado antes. El cerebro se pone en el contexto en el que tiene que estar. El cerebro se concentra en la tarea, pura y exclusivamente. Cuando estoy en la oficina y alguien me interrumpe, mi cerebro sale de lo que es el contexto de mi tarea, pero se queda en el contexto laboral. Ya sea porque me están preguntando algo de trabajo, de algún otro proyecto, de algo concreto, pero se queda en el entorno laboral, incluso también cuando me preguntan por algo personal. ¿Por qué? Porque mi cerebro identifica la zona. Estoy en la oficina, con lo cual estoy en el contexto laboral. Me da igual si me están preguntando por mi perro. Estoy en el contexto laboral. Por lo tanto, el cerebro que vuelva otra vez a la concentración es más fácil. ¿Qué pasa estando en casa? En casa te sacan por completo de ese contexto y te llevan al contexto personal. Además, tu cerebro, estás en casa. Tu cerebro ya está puesto en el contexto personal. Es más difícil llevárselo al contexto laboral. Por eso, las interrupciones en casa nos molestan, nos llaman más la atención. Son como más problemáticas para nosotros. Y esto al final lo que hace es que nos hace sentirnos con un sentimiento de culpa bastante alto. ¿Qué pasa con el 25% de los españoles que viven solos según el INE? ¿No? Es todo lo contrario. El nivel de interrupciones es muy bajo. Salvo que tengas vecinos ruidosos, el nivel de interrupciones es súper bajo. Entonces, no hay nada que te saque de tu zona de concentración. ¿Qué provoca esto? Una jornada laboral superior a la adecuada, a la que deberías tener. ¿Vale? Porque al final te estás trabajando en una tarea, pero una tarea se convierte en otra tarea y otra tarea, y lo que provoca es que tu contexto personal lo reduces al mínimo. Es decir,
cuando te llaman para salir con tus amigos o para ir a ver, está mucho más reducido, ¿vale? Si al final no tienes en cuenta esta problemática que sale. Que además no nos damos cuenta, de repente empiezas a trabajar y se hace de noche y dices, debería ir a cenar, ¿vale? Entonces, pero bueno, aquí es cuando me podéis decir, vale, muy bien, todo esto está genial, pero la culpa es del COVID, ¿no? O sea, esto está clarísimo que es por toda la pandemia que hemos vivido. Sí y no. Hablábamos un poco de, sí es verdad que la pandemia ha afectado muchísimo y es verdad que anímicamente nos ha hecho mucho daño, pero si a ese daño anímico que ha hecho la pandemia le sumamos el daño anímico que nos hacemos nosotros a nosotros mismos cuando estamos trabajando desde casa y no estamos acostumbrados, esto hablo sobre todo de las personas que no estábamos acostumbradas, em, es bastante, se suman las dos y al final estamos en un caos emocional bastante grande. Entonces, voy a quitar por un momento de la ecuación la pandemia, ¿vale? Porque hay un momento en el que ya la cuarentena se levanta y podemos o podíamos volver a trabajar desde las oficinas. Voy a quitar esa ecuación y vamos a ver qué rutinas tenemos de trabajo en casa que al final y cómo nos ha afectado. Em, el primero voy a hablar del horario flexible, ¿vale? La típica frase de cuando estoy en casa me puedo adaptar fácilmente, puedo gestionar el horario como quiera, esto está genial. La realidad es cuando tú vas a la oficina, tú tienes un horario de inicio, cumples 8 horas, bueno, 8 horas de media por contrato, y ese es tu horario de fin, más o menos, ¿no? Esto está muy bien. Cuando trabajo desde casa, ¿qué pasa? Estoy trabajando desde casa y tengo que conciliar. Tengo peques por ahí, entonces yo me levanto más temprano, hago algún parón para llevarlos al cole o a la guardería, vuelvo a casa, sigo trabajando, hago otro parón, pongo una lavadora, sigo trabajando desde casa, me pregunta mi pareja qué quiero comer, se me ha olvidado sacar esto del congelador, voy a otro parón, ¿no? Un poco así. Al final el resultado es que en casa el horario de fin, la fórmula matemática se convierte en que es tu horario de inicio, más tus 8 horas de trabajo, y empiezas a sumarle las paradas que has hecho y además pones un delta de la responsabilidad. Si estás trabajando solo, la responsabilidad se cambia por el aburrimiento. Si estoy muy aburrido, pues trabajo más. Pero al final esto es un poco lo que en general hacemos, si no estamos acostumbrados, repito. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues tiene un sentimiento de culpabilidad bastante grande al final, porque como me están interrumpiendo, me siento culpable por esas interrupciones, con lo cual he hecho un poco más de tiempo. ¿Vale? Eso es lo que pasa. ¿Por qué no nos pasa en la oficina? Pues porque esas interrupciones las consideramos trabajo. Aunque lo repito, nos están hablando de nuestro perro o de nuestro pequeño, nos consideramos trabajo porque estamos en el contexto laboral. Entonces, al final, ese sentimiento de culpa no suele pasar tanto. La forma física. ¿Cuántos habéis dicho lo de tengo un dolor de espalda estos 6 meses? Que bueno, no nos movemos. La realidad es que estando desde casa no liberamos esa energía, no descansamos. De la cama a mi rincón de trabajo tardo 1 minuto. Entonces esto tiene unas consecuencias bastante graves que son que dormimos peor, no descansas la cabeza y al final los músculos se te agarrotan. Entonces eso de empezar a tener que moverte un poco más, pues es la realidad, ¿no? ¿Por qué no te pasa en la oficina? Porque ya dentro de la oficina, no voy a contar aquí el trayecto del tiempo que tardo desde casa a la oficina. Dentro de la oficina te levantas, vas a preguntar algo, vas a una reunión. Es decir, no es una maratón lo que estás corriendo en la oficina. A veces a veces sí, pero por regla general no es un deporte. Pero te mueves, el cuerpo se mueve, cambias de postura. En casa te sientas y ahí te quedas, ¿no? El uniforme de casa. La interacción social se reduce al mínimo, bastante poco. Sí es verdad que si tienes más familia en casa, sobre todo en la pandemia, esto no es del todo cierto, pero hablo de cuando estamos teletrabajando. La interacción social es muy poca, con lo cual empezamos a tener un poco de abandono personal.
Además, como sé que voy a tener poco movimiento, busco la comodidad. Es decir, el chándal es maravilloso, porque como no me voy a mover, ¿para qué me voy a poner el vaquero que me está apretando en el estómago, ¿no? Generamos una cosa que me gusta llamar carnavalillo empresarial, a ver si alguno se ve reflejado en esta imagen, ¿vale? La realidad es esa, la parte nos vestimos porque se nos ve. Os voy a dejar con la duda de si llevo el pantalón de pijama hoy puesto o no, pero lo que se nos ve es la parte de arriba y muchos nos vestimos así. Eso tiene un efecto secundario que es que no desconectamos, es decir, como no desconecto del trabajo, no, o sea, mi cerebro no desconecta del trabajo porque no distingue las zonas horarias. Si yo uso la misma ropa para dormir, para ver la tele, para trabajar y para hacer deporte, para el cerebro es todo lo mismo. No le estamos poniendo en el contexto adecuado. ¿Por qué no nos pasa en la oficina? Pues porque esas zonas horarias que el cerebro necesita, las buscas a la fuerza. Hay un rato de aseo por la mañana, hay un desplazamiento a la oficina. Cuando vuelves a casa, te cambias de ropa o te quitas los zapatos. Simplemente el gesto de quitarte los zapatos y tirarte en el sofá, ya tu cerebro dice, ah, he llegado a casa, ¿no? Ese momento que siempre decimos, oh, qué a gusto estoy. Pues eso pone al cerebro en modo desconexión del trabajo. La productividad. Esto es un tema un poco complicado, voy a decir, bueno, sí, conflictivo. Porque de hecho me he encontrado con las dos partes. Me he encontrado con la parte de, como la productividad al fin de cuentas está muy ligada a tu sentimiento de responsabilidad y de profesionalidad, te encuentras con los que trabajan de más, ¿no? Es decir, aquellas personas que por aburrimiento, por culpa, lo hablaba antes por las interrupciones, empiezan a echar horas, ¿no? Y esto tiene un falso aumento de la productividad, que sí es verdad que tiene una repercusión en el equipo, pero a mí lo que me preocupa es cómo te frustras tú cuando haces tus horas. Es decir, yo sí, por sentimiento de culpabilidad, porque hoy he tenido más interrupciones, pues porque he tenido al peque malo y me ha interrumpido más, cuando el peque se está durmiendo, he hecho más horas al final. Aprovecho, ¿no? Pues esto al final te frustra si el día que tú estás haciendo, si esto lo haces continuamente, el día que tú haces tus horas reales, crees que no has trabajado lo suficiente. Tienes esa sensación. Y luego tenemos el otro lado, ¿no? El lado que trabaja menos, porque el que siempre se ha escaqueado en la oficina, sé que estamos en un ambiente ahora mismo que esto me lo encuentro poco, ¿vale? Cuando voy a este tipo de conferencias y con este tipo de audiencias, con la gente que hablo siempre, esto me lo encuentro poco, pero si hemos trabajado en el pasado en algo relacionado con el funcionariado o en alguna que otra consultoría cárnica, siempre está el que se escaquea. Y entonces ahora en casa es más fácil, ¿vale? Porque si solo tengo que darle al botón de fichar de las aplicaciones estas que nos han puesto para fichar en remoto, pues ¿quién dice que está trabajando, no? Entonces, además, esto genera en el que sí que es responsable una necesidad de conexión total al 100%, porque no quieren verse reflejados en esa persona que no les gusta, que no les cae bien. Esa persona, bueno, que está muy contusionado. ¿oigo por ahí a alguien? Vale, perdón. Entonces, al final, esta necesidad de conexión, de estar 100% conectado es un problema, ¿no? ¿Por qué? Pues porque te generas tú a ti mismo una ansiedad y un estrés que se hace bola. Te provoca un abandono personal porque como necesitas cubrir esa parte profesional, abandonas a la parte personal de tu vida y esto al final agota, con lo cual la calidad a largo plazo pues, del trabajo pues, se disminuye. ¿Por qué no te pasa en la oficina? Sí pasa, ¿vale? Lo que pasa es que la angustia es mucho menor. En la oficina, si tú ves al que se está escaqueando, a ti te da rabia, mucha rabia. Pero como al que se le escaquea se le ve y al que es responsable se le ve, esa angustia es muchísimo menor, ¿vale? Y el lado contrario, ¿quiénes son aquellas personas que echan de horas de más por aburrimiento? Hay un momento en el que cortas, porque si tus compañeros han ido, haces así, miras a los lados y dices, que me tienen que echar, y cortas antes, ¿no? No echas esas horas eternas que te pueden dar las 2 de la madrugada en tu casa delante del portátil.
La interpretación individual, es mi favorita, porque claro, estando en casa aumenta la comunicación escrita y todos nos volvemos expertos criptógrafos, es decir, en una frase leemos mucho más de lo que las palabras dicen, porque al final le estamos poniendo la entonación y la voz nuestra. ¿Qué genera esto? Pues esto genera unos malos entendidos, un machaque personal, puede llegar incluso a generar paranoia que no está justificado. ¿Por qué te pasa en la oficina? También pasa, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos inconscientemente? Levantamos la cabeza, hacemos así, vemos que la otra persona simplemente está ocupada o no me está ignorando, o si tengo un problema realmente me levanto, hablo y escucho la voz con la que me lo está contando, ¿no? Entonces, hay otras fuentes de entrada para nosotros entender esa comunicación que no tenemos en casa. Y por último, el aislamiento, porque en casa me siento sola. Y si estoy acompañada, si soy de las personas que viven en familia, probablemente no me entiendan, porque es muy raro que tu pareja o tu familia sea del mismo ámbito profesional que tú y que además sea de la misma oficina que tú. Con lo cual, cuando estás hablando del proyecto, no te entienden tu frustración. Además, no tienes ayuda. Por el chat no te contestan. Tus compañeros no están pendientes, piensas que se están hackeando. Y esto te genera una ansiedad, una frustración y una inseguridad en ti misma que tampoco debería estar justificada. ¿Y por qué no te pasa en la oficina? Pues muy fácil, porque si tienes esta duda, te levantas e interrumpes y toda duda que tú tienes la consideras urgente. Nos cuesta más gestionar estando en la oficina qué es urgente y prioritario y qué no lo es. ¿Vale? Entonces, me vais a decir, ¿le tengo que dar la razón a todas esas personas castizas que dicen por ahí que el trabajo remoto es malo? Ni mucho menos. Simplemente nos hemos olvidado de una parte fundamental que es la salud mental. ¿Qué es la salud mental? ¿Vale? Leo la definición porque creo que lo explica bastante claro. La salud mental es, en términos generales, el estado de equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural que garantiza su participación laboral, intelectual y de relaciones para alcanzar un bienestar y calidad de vida. Como dato curioso, este mes es se celebró el Día de la Salud Mental, que además se lleva celebrando desde no hace mucho, ¿vale? Pero creo que fue desde el 2015, me parece que lo empezaron a mover. En el 95 ya empezaron a hablar de esto, pero solo ha sido de los últimos años en el que realmente se le ha dado importancia. Porque el estrés, la ansiedad, la frustración son problemas de nuestra salud mental y al final nos desequilibra, ¿no? Entonces, ¿cómo nos afecta? Esto es bastante obvio. Si no estamos bien, no rendimos. Simple. ¿Por qué lo ocultamos? También es muy simple. Por estigma social. Está muy mal decir, no está nada mal decir, pero nos parece que está mal decir que voy al psicólogo o que tengo un problema, que no estoy bien, que estoy deprimida. Nos callamos mucho, ¿no? ¿Se puede combatir? Sí, fácil. No soy una experta, tengo que decirlo antes de meterme aquí, porque sé que me voy a meter en camisas de 11 varas, pero sí que se pueden combatir. Y en mi experiencia, yo las he combatido, pues primero aceptándolas que puedo no estar bien, aceptando que no tengo que ser una super persona todo el tiempo y luego no estigmatizándolas, normalizándolas. Pues mis compañeros pueden no estar bien y tengo que entenderlo. Pueden estar pasando por una mala racha y eso afecta al trabajo. No significa que se estén escaqueando, puede ser que estén pasándolo mal y no estén rindiendo bien, porque no tengan la cabeza donde la tienen que tener. Y esto se ha visto esto hizo un boom, sobre todo con todo esto con toda la pandemia. En mi equipo tuvimos situaciones de todo tipo, personas que perdieron a personas por el COVID, que no pudieron despedirse de ellas, personas que cayeron también. Hubo mucho, entonces se vio incluso más destacado, ¿no? Entonces, por eso creo que es súper importante normalizarlas, aceptarlas y normalizarlas. Hay muchísimos profesionales por ahí, antes nos preguntábamos que si el trabajo remoto era malo, no me voy a meter solo en la parte profesional de cómo podríamos crear ciertas rutinas, incluyendo nuestra salud mental, pensando en nuestra salud mental. No me voy a meter en la parte personal, hay un montón de profesionales por ahí
yo estoy encantada con la mía y lo recomiendo encarecidamente. Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Cómo podemos ver esa rutina que hablábamos antes? A llevárnosla a una rutina de trabajo saludable, ¿no? Vamos a empezar con el horario flexible. Descartamos totalmente esto. La flexibilidad es nuestra aliada, nos ayuda a conciliar de forma familiar y eso es maravilloso. O sea, yo ahora no consigo una empresa que no me deje tener flexibilidad horaria porque yo quiero tener una conciliación familiar buena. Pero claro, esto tengo que tener yo también en mi cabeza que tengo un horario laboral y que tengo unas horas de trabajo, que tengo que echar mis horas de trabajo. Hay momentos, es verdad que por necesidades de proyectos, pues se tiene que echar un poco más de horas, pero luego te las deberían compensar. Somos personas y trabajamos y nos pagan por trabajar, ¿cierto? Para que la economía mundial vaya funcionando. Pero no trabajamos por caridad y es una de las cosas que me he encontrado mucho por ahí, ¿no? Es importante también tener un balance con el resto del equipo. Yo puedo tener una flexibilidad, puedo aprovechar que los niños están en el cole por la mañana y paro una hora para entrenar en casa, que eso me viene súper bien. Pero sé que hay unas horas en las que debería coincidir siempre con el equipo. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros en mi equipo actual para poder tener esto? Pues hemos creado lo que llamamos Core Hours, las horas centrales, las nuestras son de 10 a 5, es decir, de 10 a 5 tenemos el compromiso de estar accesibles. Obviamente no siempre pasa, pero sí que estamos como más pendientes del chat, estoy más pendiente de estas cosas. Otra cosa que ayuda mucho es trabajar por objetivos. Es decir, yo si trabajo por objetivos, no me preocupan tanto las horas que he hecho, sino que cumplo mi trabajo. Si yo tengo muy claros mis prioridades, tanto como manager dejarlas claras, como empleado exigirlas, si sé lo que tengo que hacer semanalmente, mensualmente, da igual si yo hoy he hecho 6 horas porque necesito 2 por ahí y mañana he hecho 10. O sea, me da un poco igual porque al final estoy trabajando y me estoy adaptando yo con ese horario flexible. Hay que respetar ciertas rutinas viejas, ¿no? Si antes, por ejemplo, llegabas a la oficina y desayunabas y todavía no trabajabas o sea, no desayunabas delante del ordenador, ¿por qué ahora lo haces? Vale que puedes hacerlo, porque a lo mejor puedes aprovechar y puedes tener ese tiempo extra, pero no lo cojas como una costumbre por culpabilidad, sino que sea porque tú realmente te apetece aprovechar ese momento y decir, bueno, pues mientras estoy desayunando, leo correos, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta eso, que lo estás haciendo no por culpabilidad. Y aprende a desconectar, o sea, me repito mucho, el truco está en educar al cerebro, en poner el cerebro en el contexto adecuado. Si pudieses cambiar de ambientes, pues sería genial, es decir, si tienes una mansión tipo Chris Hemsworth y tienes un despacho que solo sea para trabajar y el resto para jugar, pues genial. Como eso no es la realidad, por lo menos no la mía, hay cosas que se pueden hacer pequeñas. Por ejemplo, si yo mi mesa de trabajo es la misma mesa que uso para jugar después con el ordenador, cosas como guardar los papeles del trabajo, ya se cambia el ambiente. Ya al cerebro le estoy cambiando el chip y le estoy diciendo, ya no estoy trabajando, ¿no? Son pequeños detalles que ayudan a educar al cerebro. El uniforme. Ay, perdón, la forma física. Esto es una realidad que voy a contar aquí. El cuerpo necesita moverse y el cerebro necesita despertarse. No sé si a vosotros tenéis esta situación. A mí me pasa que, claro, yo tengo un producto en producción, si se cae y se rompe, el equipo de operaciones que está por la noche 24 horas pendiente de todas estas cosas, me llaman. Si algo se rompe, me llaman y me despiertan y me dicen, está roto. Entonces tengo que hacer así, es decir, voy. Cuando me despiertan a las 2 de la mañana porque hay una caída en producción y te tienes que poner ante el ordenador a decir qué es lo que está pasando, a que al cerebro le cuesta. Pues esto es igual, no empieces a trabajar inmediatamente cuando te levantes de la cama, o sea, evítalo. Ten una rutina, no sé, si puedes hacer un paseo corto o desayunar lejos del ordenador, cuesta levantarse, ¿no? Eso es típico de necesito el café, es más importante aún si cabe estando en casa. Haz descansos regulares, los descansos son importantes. Si en la oficina lo haces, ¿por qué no lo vas a hacer en casa? Y si en casa puedes aprovechar ese descanso, pues para preparar la papilla de tu bebé. Estoy escuchando a alguien. Vale.
si aprovechas el descanso para poner una lavadora o para atenderla o para preparar lo que es poner la comida al horno, pues oye, pero es un descanso, ¿vale? No te sientas culpable por hacer ese descanso que impliquen cosas del hogar. Idealmente tengo un hobby que te haga moverte. Oye, no te estoy diciendo que te conviertas en un atleta de élite maravilloso, pero muévete y simplemente si no, sal a pasear. Y usa el material de oficina a tu favor. Una de las cosas que yo más he agradecido este año es haber podido comprar una standing desk, por ejemplo, porque tengo la posibilidad de hacerlo, pero si no, por ejemplo, los cascos inalámbricos me han venido genial, porque yo estoy mucho tiempo metido en reuniones y necesito moverme, necesito estirarme. Entonces, el hecho de yo poder levantarme mientras estoy hablando facilita muchísimo al cuerpo, ¿vale? Y hay por ahí un montón de tutoriales. Esto salió ahí con todo esto de la cuarentena. Un montón de gimnasios se pusieron a recomendar cómo estirar tu cuerpo y tal. Estíralo, es verdad. O sea, ¿cuántas veces haces así cuando te levantas? Pues eso lo necesita tu cuerpo cuando estás 8 horas sentado. La productividad. Ay, perdón, si es que lo tengo al revés, claro. El uniforme. Es solo esto. Vestirse ayuda al cerebro a cambiar de contexto. Si ten ropa para trabajar, te vale un chándal del trabajo, ¿vale? Te vale. Puedes tener tu chándal del trabajo, pero que sea el del trabajo. El chándal del trabajo no es el chándal para después estar sentado en el sofá, ni es el chándal para después entrenar. O sea, cámbiate, vístete, ten esa rutina. Al terminar de trabajar, ponte ropa de estar por casa. Cámbiate de chándal si quieres, pero cámbiate, ¿vale? Es algo que al cerebro le cambie el chip. Por Dios, a todos nos encanta trabajar en pijama. De hecho, en mi equipo, una de las formas de interacción social que creamos estando en remoto fue el día del pijama. Teníamos un día que, como no tenemos reuniones con los clientes, pues lo llamamos el día del pijama. Y nos vestimos, estamos todos en pijama. Pero no es costumbre, ¿vale? O sea, hay que evitarlo. La productividad, ahora sí. La productividad está muy ligada a lo que hablaba antes de si tengo un horario básico en el que sé que tengo que estar comprometido con el equipo, tengo unos objetivos claros y he puesto mi cerebro adecuado, en el contexto adecuado, las interrupciones que tengo en casa son más fáciles de gestionar. No te digo que que haya una fórmula matemática mágica. No hay una fórmula mágica para llegar y decirle al pequeño, ahora no me puedes interrumpir. Pero tú sí que te ayuda a que tu cerebro vuelva más rápidamente al trabajo, ¿vale? O sea, las interrupciones no las vas a parar, pero tu cerebro vuelve más rápido al trabajo. Y al final eso es lo que importa. Y también para la productividad hay que saber que tu manager y tu equipo son tus aliados, ¿sabes? Que si estás mal, si estás mal, dilo, ¿no? Tus compañeros, si tú estás mal y dices no estoy bien, tus compañeros ya lo saben, pueden entender que si no estás respondiendo, pues algo te pasa y no es que que te estés escaqueando. Tu manager, hay managers de todo tipo y esto nos lo vamos a encontrar por ahí. Hay managers que son más empáticos, pero managers menos empáticos. La realidad es que son personas y acaban empatizando. Entonces, si tú no estás bien, si tú anímicamente no te encuentras bien, no te estoy diciendo que estés resfriada, sino que no estés motivado, no estés con ansiedad, cualquier cosa, si a tu manager no se lo dices, no lo va a adivinar. Entonces, ¿qué es lo que va a pensar? Que él va a sacar con la información que tiene, con la información que tu manager tiene, va a pensar, pues eso, pues que puede ser que te estés escaqueando o lo que sea. Cuando en realidad lo que pasa es que estás mal y no estás rindiendo, no puedes llegar a lo que tal. O que tienes una situación en casa que es un caos, que también es real. O sea, en tu casa puede haber un momento de caos que no te haga rendir. Pues dilo, no lo ocultes, ¿no? Esa parte también es importante. La interpretación individual, ¿vale? Hablábamos antes de que nos habíamos vuelto todos unos expertos criptógrafos. Os recuerdo que estamos leyendo, ¿vale? Al yo leer, el cerebro no recibe toda la información que necesita para poder interpretar el mensaje. El cerebro se ha educado desde chiquitito a que tienen más cosas, no solo las palabras que está leyendo, sino a interpretar la forma en la que yo estoy contando esto, la entonación que yo le doy. Entonces yo cuando leo un mensaje hay que pensar dos cosas básicas. Uno,
que por defecto tus compañeros no te están atacando hasta que se demuestre lo contrario, y que es tu voz, tu tono, tu humor, lo que proyectas al leer. Si ese día te has levantado con el pie izquierdo o enfadado con el mundo, estás leyendo con ese tono y tu compañero puede no estar en ese punto igual que tú, ¿vale? Entonces, ideas, usa las herramientas a tu disposición. Ante la duda, llama. Si tú en la oficina te levantas y preguntas por qué en casa no llegas y le das al botón de llamar, no te lo pueden no coger porque está ocupado, vale, cierto. Pero cuando tú te levantas en la oficina y vas al sitio del otro, puede que no esté. O pueden no atenderte porque también está ocupado en ese momento. Entonces, ¿por qué hacemos una diferencia de esto cuando realmente tenemos un montón de herramientas que podemos usar? Y la otra es la cámara. La cámara ayuda al cerebro a interpretar las señales y es una realidad. Si yo estoy mal, lo estoy viendo por la cámara. Sé que no nos gusta ponernos la cámara. Esto es una cosa que no tiene que ser siempre, no tiene que ser obligatorio, pero ayuda mucho más a conectar y sobre todo cuando estamos tan lejos. Si yo estoy en una reunión 1 a 1 con mi manager, por ejemplo, le estoy contando algo mal y yo solo veo ahí que pone las iniciales de mi manager, yo no sé si le está llegando, si no le está llegando, si me está ignorando, con lo cual más me cabreo. Me cabreo con el mundo, o sea, en ese momento y con él a nivel personal, porque creo que me está ignorando. Pero si yo le veo la cámara y veo que me está respondiendo, que hace así, que mueve la cabeza o que está pensando, a lo mejor se puede haber quedado congelado, cierto, pero no suele pasar. O sea, la realidad es que eso ayuda muchísimo más, ¿vale? Y entonces yo lo recomiendo mucho. Obviamente no con todo el mundo. Yo con mis clientes, pues a veces que no me pongo la cámara, no pasa nada. Pero con el equipo, con quien tengo que trabajar en mi día a día, ya sea el equipo, sí. Y por último, el aislamiento, ¿vale? Porque es una cosa que yo no pensé que fuese real y te puedes sentir acompañado incluso no estando físicamente contigo. Mi equipo, cuando yo entré en este equipo, lo comentaba al principio, era un equipo que estaba multilocalizado, pensaba que iba a trabajar todo el mundo en remoto, pensé que además iban a estar todos súper hecho una piña y tal, y no es así. O sea, me llamó mucha atención. De hecho, mi equipo está más unido ahora en remoto, y esto no lo digo yo porque sea a nivel opinión personal, sino porque lo pregunté, les conté, voy a dar esta charla, y me dijeron, pues mola un montón porque hemos hecho un montón de cosas que antes no creíamos, que son muy obvias. O sea, mi problema con esta charla es que pienso que son cosas muy obvias, pero que la realidad es que no hacíamos, ¿no? Como por ejemplo lo de la cámara o compartir una parte social. Aquí lo más importante para evitar el aislamiento es que hagas equipo. Entonces, ¿qué cosas puedes hacer? Pues comunica mucho. Los buenos días por el chat. Esto os puede parecer súper tonto, pero yo cuando entré en este equipo, sabiendo que teníamos la mitad del equipo repartido por el mundo, la gente en la oficina no daba los buenos días por el chat. Entrabas, te sentabas y decías buenos días y ya está. O te ibas para comer. Algo tan tonto como llegar y de repente ahora por el chat decir buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras hoy? Es una conversación tan pequeña y que ayuda tanto que no lo podéis imaginar. O sea, si no lo hacéis, probadlo. Además, ayuda mucho a gestionar las expectativas, porque sabemos que el chat es asíncrono, ¿no? Esto es una de las cosas que hay que trabajar mucho, que estoy en un chat, es asíncrono, no es inmediato. Pero sí es verdad que hemos generado que la costumbre de que ciertos grupos tienen prioridad. Entonces, yo estoy trabajando, me llega una notificación de un chat, si no es de esos 4 grupos que yo tengo claros, lo ignoro. Mi cerebro se ha acostumbrado a ignorarlo hasta que tenga tiempo de atenderlo. Si son uno de esos grupos con prioridad, miro, ¿no? Entonces, así el aislamiento se reduce bastante. Obviamente, lo he dicho antes, si es urgente, llama. Y usa mucho las herramientas que tienes en tu disposición. O sea, hay videollamadas, usa la cámara, que te vean. Hemos tenido, contaba el día del pijama, en el día del pijama nos ponemos la cámara y nos compartimos nuestros pijamas y nuestros pelos de locos. O sea, eso al final une, ¿no? Y al unir esa parte social, cuando tú estás mal, te entienden. No piensan mal de ti, sino que te apoyan. Y eso ayuda muchísimo. Herramientas de gestión de trabajo y de prioridades. Súper importante tenerlas bien organizadas. Si todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, da igual cuántas horas eches o echas menos. No pasa nada porque haces tu trabajo, ¿no? Hay reuniones, importantísimas, reuniones de seguimiento. El peer programming se puede hacer en remoto. Hay un montón de herramientas súper buenas.
Los entornos de desarrollo ya los tienen incluso metidos con los plugins. ¿Por qué no lo usamos? ¿Tienes una duda? Brainstorming. Usa pizarras online para poder pintar que son muy cómodas. Lo que comentaba también, se comparte una parte social. Obviamente no es necesario entrar en detalles privados, muy privados. Os comentaba que en mi equipo sí que nos hemos visto en pijama y con los pelos de locos no nos pasa nada, pero sí que compartes esa parte social. Pues en mi casa hay un caos ahora mismo, mis peques están malos, no tienes que entrar en detalle de lo malo que está tu peque o cómo ha vomitado, pero ya al saber que tus peques están malos, pues oye, yo entiendo, me pongo en tus zapatos y digo, vale, está liada, ¿no? O está liado. Y una de las cosas que curiosamente se ha aprendido a hacer mejor estando en casa es que ahora se vuelven más resolutivas e independientes. Es decir, yo antes me levantaba y preguntaba si tenía una duda. No pensaba abría Google, buscaba en Stack Overflow, pero si mi compañero sabía que lo sabía, pues es más fácil, más rápido que Google, ¿no? Entonces mi equipo nos hemos vuelto todos más resolutivos. Eso sí, siempre compartiendo. No nos hemos vuelto en llaneros solitarios. Lo hemos averiguado y lo compartimos por el chat, ¿no? Y una de las cosas que se aprende mucho más en casa es a priorizar. Porque ahora ya antes de interrumpir, pienso, ¿esto lo puedo resolver yo o no? ¿No? Así que como para terminar un poco, bueno, un poco no, pero no haber dado mucha chapa, lo importante es lo que llevo diciendo durante todo el tiempo. Es poner el cerebro en el contexto adecuado. Si conseguimos hacer eso también en casa, no hay ninguna diferencia de el teletrabajo que el trabajo, ¿no? Entonces, eso somos nosotros los que estamos haciendo esa diferenciación. Porque, me repito, el teletrabajo es trabajo, teniendo el cerebro en su sitio donde tiene que estar, lo conseguimos y además incluso podemos llegar hasta conciliar mejor, con lo cual trabajar desde casa es algo muy positivo, siempre y cuando no nos olvidemos nunca de nuestra salud mental. No sé si tenías alguna pregunta. Voy a mirar porque tenía por aquí. Bueno, voy a dejar de compartir esta parte porque Zoom me trolea. ¿Vale? Las herramientas, cuando uno no está acostumbrado a usarlas, son bastante curiosas. ¿Tenéis alguna pregunta? No sé si por el chat tenéis alguna. Voy a ver si por aquí hay alguna. Vale, no veo ninguna. Pues antes de terminar, sí que os quiero recomendar un libro de trabajo remoto que me gustó mucho, que me sirvió bastante para arrancar. Hay un montón de libros por ahí, pero este es muy pequeñito, se lee muy corto. Y no es que esté de acuerdo al 100% con todo lo que dice, pero oye, ayuda. Así que nada, termino con una frase de Steve Jobs que realmente es esto, ¿no? El trabajo son personas. Si entendemos a las personas y que las personas tienen su parte, la cabeza, pues su salud mental es importante. No nos olvidemos de eso, cuidarla mucho porque a fin de cuentas es lo que os hace grandes, ¿vale? Y nada, pues muchísimas gracias. Y yo por aportar algo, Sí. digamos, yo hace rato que vengo trabajando así en remoto, y una de las cosas interesantes del cerebro es que es el tema del ruido blanco. O sea, uno muchas veces, por ejemplo, se concentra en un bar. O sea, uno va con el ordenador y se concentra en un bar, y uno no entiende por qué. O sea, o por ejemplo, uno cuando va a caminar por la naturaleza, uno escucha los pájaros, el ruido digamos, de los árboles y dice, pero ¿por qué estoy relajado? Bueno, es nuestro cerebro que trabaja de esa forma. Entonces, Sí. uno muchas veces cuando uno está en casa trabajando en silencio, uno dice, pero ¿qué hago acá 2 horas? Y digamos, me estoy obsesionando con algo. Entonces, hay, por ejemplo, simuladores de ruido blanco. Entonces, uno puede poner el ruido de un bar de fondo. Entonces, uno Sí, trabaja exacto. otra sensación. O sea, es increíble. O, por ejemplo, escuchando la radio, alguien que hable de fondo diciendo cosas. O sea, y uno no se concentra en lo que dice, pero es como que lleva al cerebro a estar en un estado mental. Exacto, es que es súper importante. Eso es increíble. Sí. Además, el cerebro es de los músculos más
más fuerte, es el músculo más fuerte y más grande que tenemos, o sea que es una forma de... Y lo gracioso es que no sabemos, no nos damos cuenta de lo importante que tiene entenderlo, y es lo que tú dices, ¿no? O sea, si realmente a mí me pasó, yo me mudé al campo y de repente dejé de escuchar el ruido de la calle a escuchar gallinas, era como no era capaz de concentrarme porque mi cerebro no estaba acostumbrado a eso. Me pongo los cascos, digo, mis cascos de aislamiento de ruido, vale, muy bien, demasiado aislado, o sea, porque no había ruido alrededor tampoco, ¿no? Entonces, efectivamente es eso. Y el truco está ahí. El cerebro hay que entenderlo, hay que cuidarlo, mimarlo y ver lo que nos va valiendo mejor a nosotros, ¿no? Si a ti te vale mejor el ruido blanco de un fondo de bar, pues, oye, genial, ¿no? Lo guay es que descubrir esa parte. Porque se nos olvida mucho. Así que nada, creo que me estoy pasando de tiempo, pero bueno, oye, muchísimas gracias también por tu aportación. Y cualquier cosa, seguimos por chat o lo que sea. Espero no haberos aburrido mucho. Bueno, Computer, te lo pone muteado. hasta luego. Gracias.